Bueno, el hombre busca alegrarse, ¿no? de muchas formas, ¿no? Haciendo cosas, consiguiendo logros, haciendo ciertas cosas, pero muchas de esas alegrías son efímeras, ¿verdad? Son falsas, ¿no? Jesús advirtió que al final de los tiempos pues sería como en los días de Noé, ¿no? Que se daban en casamiento, comían, bebían, se alegraban, pero de una forma banal totalmente, ¿no? Y de repente dice que vino un diluvio, ¿no? que anegó toda la tierra. Porque esas alegrías son precarias, no son tan superficiales, que después sucede lo que como cuando alguien, agarra una borrachera y tiene la cabeza caliente, pero los pies fríos, ¿no? Y el estado del día siguiente pues es horrible, ¿no? Porque el mundo no da alegrías, y si da alguna alegría pues son efímeras y que no llenan el corazón, porque solo el Espíritu Santo de Dios es la verdadera alegría, el verdadero gozo, ¿no? Y alegrías precarias pues son las que ofrece este mundo, y son las que agarran las multitudes y la vida. Seguramente en la vida hay pocas alegrías. El hombre no es alegre, no es feliz. Es feliz en momentos puntuales, pero es una alegría que pasa, ¿no? Porque la alegría o el gozo de los impíos es muy breve, es por un momento, dice la palabra. No es algo perpetuo, no es algo que permanece. Solamente el gozo del Espíritu Santo no se puede perpetuar en nuestra vida, ¿no? Y vivimos en un mundo pues hostil, en un ambiente totalmente hostil cada vez más. El mundo se vuelve contra nosotros, contra aquellos que hemos decidido vivir el Evangelio, vivir como Cristo nos ha enseñado, como Cristo nos ha demandado y nos demanda cada día. Pues en ese ambiente hostil a veces dices, ¿cómo voy a mantener la alegría, ¿no? O sea, ¿cómo voy a permanecer todavía y acabar la carrera con gozo, como decía el apóstol Pablo, ¿no? He acabado la carrera con gozo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera con gozo. Y decía al final de su ministerio, él dijo, no, con tal que acabe mi carrera con gozo. O sea, lo más importante para el apóstol Pablo, después de tantas prisiones, era acabar la carrera con gozo, es decir, no acabar a rastras, ni arrastrándose, era acabar la carrera, pero de una forma victoriosa, ¿no? Y con gozo totalmente, ¿no? Y quiero en esta mañana rápidamente ir a una epístola y dar unos pequeños, porque no se puede no predicar toda la epístola en 30 minutos o en 40 minutos, pero quiero ir a la epístola de los Filipenses, que es una de las cartas que Pablo escribió pues estando en prisión. Y desde una prisión, normalmente si alguien escribe una carta, pues seguramente lo haría o lo hace en términos de ¿qué? Pues de tristeza, de lamento, de desesperación, lleno de haciéndose la víctima, desesperado, en depresión. Pero sin embargo Pablo escribe una carta que nos inspira, ¿no? Y es todo lo contrario. Él transmite aliento, transmite alegría, transmite gozo, transmite esperanza, ¿no? Versículos que han traspasado, yo creo, los escritos bíblicos, ¿no? Y que aparecen en todo lado pues del ámbito cristiano, ¿no? Como Filipenses 4:13, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones con oración y ruego y súplica en el Espíritu y con acción de gracias. Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre, amén. Otra vez os digo, regocijaos. El que comenzó en vosotros la buena obra, Filipenses 1:6, la
terminará, la completará hasta el día de Jesucristo, hasta el día de su venida. Es decir, son no palabras de un hombre en una prisión inspirando a los que estaban fuera, ¿no? Y lo que más se repite en esta epístola tiene que ver con el gozo, tiene que ver con la alegría, ¿no? Algunos le llaman la epístola del gozo, la epístola a los filipenses, ¿no? Y por eso he querido tomar este libro. Y bueno, si vamos al capítulo 1, voy a parafrasear un poco algunos textos. Filipenses 1:12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y luego dice el verso 18: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Cuántos dicen amén? Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esta resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. En esta introducción que acabamos de leer se encuentra parte de la alegría o del secreto de Pablo, ¿no? Y lo que primero que debemos rescatar es que la verdadera alegría no puede ser circunstancial. La verdadera alegría no debe estar ligada a estar en un lugar, a desarrollar un trabajo, a desarrollar un proyecto, a hacer o a cumplir un rol o una misión o una labor dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la obra de Dios, sino que la alegría depende, pues yo creo, de tener una buena salud en la mente, ¿no? Una salud mental. Pablo era un hombre que tenía sobre todo salud mental, ¿no? Hoy se habla mucho de que la gente necesita salud mental porque está muy estresada, el mundo que vivimos va demasiado rápido, todo es express, todo sucede rápido, todo camina rápido, la gente quiere que las cosas sucedan rápido, que todo sea, y el hombre camina en esa situación y a veces la mente colapsa, ¿no? La mente satura, ¿no? Y los pensamientos comienzan a invadir la mente y vienen pensamientos negativos, vienen pensamientos de depresión, de tristeza, porque las cosas no suceden como tú quieres que sucedan. Y es necesario que haya esa salud, porque si no hay salud mental, yo creo que no puede haber alegría. La alegría está fundamentada en tener una mente sana totalmente. Amén. Una mente libre de ataduras, libre de complejos, libre de fantasmas del pasado que a muchas personas le siguen oprimiendo, le siguen persiguiendo, ¿verdad? Una mente libre es una mente alegre. ¿Cuánto dicen amén? Entonces la alegría es el resultado de una mente sana. Y lo primero, pues, es esto, ¿no? Porque cuánto dolor innecesario proviene de una mente que está enferma, ¿no? Por el pecado. Cuánto dolor está ligado a tener una mente fracturada, una mente fragmentada, dañada, con pensamientos envenenados, con dardos del maligno, porque las peores prisiones son las que construimos a veces nosotros mismos en nuestro interior, en nuestros pensamientos, porque de ellos depende nuestra libertad o nuestra esclavitud, ¿no? Y por eso Pablo más adelante dijo a los filipenses también: por lo demás, hermanos, en todo lo verdadero, en todo lo honesto,
en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad, ¿verdad? ¿Cuánta importancia daba el apóstol Pablo a los pensamientos, ¿verdad? Cuando pensamos en los pensamientos, no valga la, ¿no? Pensamos, no, se nos va la mente, ¿no? Se nos va la mente como diciendo ¿quién puede controlar los pensamientos, ¿no? Porque los pensamientos son miles, ¿no? En un día podemos pensar, no sé, miles de cosas, cientos de cosas, ¿verdad? Pero ¿quién es capaz de dominar, guardar los pensamientos, ¿no? Y llevarlos cautivos, dice la palabra, a la obediencia a Cristo? Y ese es el secreto de tener una mente sana. Y ese es el secreto de vivir alegres, porque hemos conseguido que nuestros pensamientos negativos no nos gobiernen, que nuestros pensamientos negativos no nos embarguen el alma, no nos tomen presos, ¿no? Una parte de nuestra vida, ¿no? Y vamos a volver al texto. Dice que Pablo se hace a sí mismo una pregunta en el verso 18. Dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. A veces los seres humanos nos dejamos invadir demasiado por la realidad externa, ¿no? Por lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Y cuando estas cosas suceden, cuando parece que todo se nubla a nuestro alrededor, deberíamos hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Qué importancia tiene, no? Y para responder a esa pregunta, pues hay una respuesta. Si se trata de tu ego, no tiene importancia. Si se trata de tu propio yo, no tiene importancia. Si se trata de algo que nace no de tu egoísmo, de tu yo a un carnal egoísta, no tiene importancia. Y es tu orgullo, es nuestro orgullo. Y entonces siempre nuestro ego va a ser el mayor enemigo que nos va a ir pellizcando la alegría, ¿no? Robando la alegría, robando el gozo del Señor. Porque cuánto ego en tu vida te ha robado la alegría, ¿no? Cuánto egoísmo en tu vida te ha robado la alegría. No desperdiciemos la alegría que el Señor nos da, el gozo que el Señor nos da. Y en esto me alegro, dice el apóstol Pablo, y me alegraré aún. Porque la alegría del Señor y nuestro ego no pueden convivir bien en nuestra alma. A veces tardamos demasiado tiempo en descubrir lo que verdaderamente es importante en nuestra vida, ¿no? Y pensamos que lo más importante, pues, es tener siempre la razón, o en ganar una discusión, o que te digan siempre a todo que sí, y que siempre sea así, o que todo lo que piensas que ha de ser un sí sea así. Y ya, pero eso es el ego, ese es el yo. Y el ego, pues, nos va a robar la alegría constantemente, nos va a robar el gozo. Este mundo te dice que la alegría consiste en alimentar el ego, alimentar el yo, que tu ego brille, ¿no? Que todo el mundo aplauda tu ego, que eso es mentira, porque cuanto más grande sea tu ego, sea tu yo, más triste será tu realidad interior, ¿no? Porque estarás preso de ti mismo, preso de tu egoísmo, porque la verdadera alegría no tiene que ver nada con el egoísmo o con el ego o con el yo del hombre. Amén. Dice Filipenses en el capítulo, o un poco más adelante, Filipenses 3:7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Cuantas cosas eran para mí importantes, ganancia, dice, las he estimado como pérdida, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, ¿no? Y ahora he descubierto, pues, que son basura, decía Pablo, que son basura, que no sirven para nada. Y empieza a hacer una lista de las cosas que antes eran importantes, ¿no? Su nacionalidad como buen judío, ego. Ser ciudadano romano, ego. El haber estudiado a los pies
del gran Gamaliel, ego. El haber sido reconocido por su celo como perseguidor de la iglesia, ego. O sea, todo eso era ego y ego en la vida de Pablo. Y él descubrió que todo eso era ¿qué? Era basura, y que tenía que dejarlo a un lado para poder vivir en Cristo y conocer a Cristo en el poder de Cristo y en la excelencia de su poder, como dice después, ¿verdad? Ahora eran basura. Y desde ahí, ¿desde cuándo fueron basura para Pablo? Desde que se encontró con el Señor. ¿Cuándo se encontró con el Señor? Camino de Damasco, ¿verdad? Cuando fue... ¿He tirado el caballo o no? No se cayó el caballo, ¿no? ¿Se cayó el caballo o qué pasó? Oye, claro, es que estamos acostumbrados a decir, no, es que Pablo se cayó del caballo, ¿no? No sé, dice que se cayó a tierra, no sabemos si iría andando, no sabemos cómo iría, ¿no? Pero son cosas, ¿no?, que hablábamos estos días, ¿no?, de cuántas cosas hemos adquirido, ¿no?, que luego no son verdad en la Biblia, ¿no?, y a veces las predicamos y las decimos, ¿no? Y cuando él se dio cuenta de su ego, porque la verdadera alegría le estaba impidiendo el avanzar, pues no dijo, todo eso es basura, no sirve para nada. Y a veces, hermanos, hay mucha basura en nuestras vidas, ¿no? Y hay que ir, el tacho de la basura, no puede estar lleno. Si un tacho de la basura al día siguiente no sacas la basura, la basura hay que sacarla cada día a la puerta de la casa. ¿Cuánto dicen amén? O tú dejas la basura 2 días, 3 días ahí acumulada en... Bueno, aquí hemos visto en Villa María el Triunfo, hace 25 años había cerros de basura, ¿no? Aún todavía vas por allí y ves algunos resquicios, ¿no?, por algunos sectores de Lima. Pero normalmente una persona en su casa saca la basura todos los días para que cuando pase el basurero o el camión de la basura se la lleve, ¿sí o no? Y si no sacamos la basura, pues la basura se va a ir acumulando en nuestro corazón, amén. Y la basura, ¿qué crea? Crea gérmenes, bacterias, enfermedades, porque trae toda clase de parásitos, trae toda clase de... Y a veces en las vidas hay demasiada basura. Cuando hablo de basura no solamente hablo de pecado, de pecado que tiene que ver con pecados groseros, de que todos nos estamos imaginando. No, hay muchas cosas que son basura, que tienes que ir arrancando de tu vida. Porque todo eso te está robando el gozo del Señor, te está robando la alegría. Y el tacho de la basura hay que estar limpiándolo constantemente, ¿no? No puedes tener el basurero lleno, ¿verdad? Entonces, y para mí, dijo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. La vida cristiana es de adentro para afuera y no de afuera hacia adentro, ¿no? Yo no tengo comunión, yo no puedo tener comunión si dejo a Jesús fuera de la puerta, ¿no? Había una iglesia que el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? O sea, quiere decir que estaba ¿dónde? Estaba fuera, ¿no? Y claro, ese versículo lo usan los evangelistas cuando hacen un llamado en las cruzadas para que la gente venga a los pies del Señor. Dice, yo estoy a la puerta y llamo, pero no olvidemos que ese mensaje se lo dio el Señor ¿a quién? A una iglesia, que había dejado fuera al Señor, que la había dejado fuera de la puerta. Entonces le dice, yo estoy a la puerta y llamo, le dijo el Señor a esa iglesia. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo y tendré comunión. Pero hay que estar dentro, o sea, yo no puedo permanecer fuera, ¿no? Y la vida cristiana no soy yo el que la vivo, o sea, porque si la vivo yo por mí mismo, no puedo, es Cristo viviendo en mí quien hace guardar mi vida en Cristo, el gozo del Señor permanece, la unción de Dios permanece, no se va, porque me hace vivir y caminar en santidad, consagrado a Dios. Es Cristo viviendo en mí el que permite vencer las tentaciones, vencer las pruebas y vencer el ambiente hostil que nos tenemos pues que enfrentar cada día, porque hay ataques contra nuestra fe, ¿no? Nuestra fe va a ser probada, nuestra fe
va a ser atacada y cada vez más. Y en los tiempos que vivimos, nuestro estilo de vida está siendo atacado, nuestra forma de vivir está siendo atacada, nuestra filosofía, por llamarlo de alguna manera, de vivir en comunidad, de vivir sirviendo al Señor sin tener propiedad privada, está siendo atacada por las leyes de los gobiernos, por el espíritu del mundo, por el anticristo y por tantas cosas que se están empoderando y que están queriendo decir esto no sirve para nada, ¿no? Y esta forma de vida no sirve, ¿no? Esto fue para los primeros cristianos ¿no? Cuando la iglesia primitiva comenzó por allá y se expandió y creció y había un gran avivamiento, pero eso ya pasó a la historia. Ahora tenemos que vivir de otra manera, ¿no? No sé cómo decirte, ¿no? Y yo creo que la visión no ha cambiado, ¿no? La visión de este ministerio, después de 45 años, tiene que permanecer como un día Dios nos la dio, y creo que aquí hay hermanos que lo pueden corroborar porque han nacido prácticamente, han sido de los pioneros en este ministerio y saben de lo que estamos hablando, ¿no? Amén, hermanos. Hay que defender los principios que Dios nos ha dado, la visión que Dios nos ha dado. No, pero no es el tema, ¿no? Y entonces, Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8 dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo, dice, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido, ¿cuánto? Todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo que era para mi ganancia lo he estimado como pérdida por amor a Cristo y por conocer a Cristo, decía Pablo. Tú me dirás, pero ¿qué pasa? ¿Que Pablo no conocía a Cristo? No, pastor, ¿no que me está diciendo que yo no conozco a Cristo? Igual el Señor te está diciendo, no conoces a Cristo como quiero que me conozcas, ¿no? Porque algunos conocen a Cristo muy de lejos, dice, y conocer a Cristo, decía Pablo, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Es decir, Pablo anhelaba o buscaba tener un conocimiento o una comunión mucho mayor que la de conocer la Torá, conocer las Escrituras, conocer las dogmas, ritos religiosos, conocer la Biblia, hoy en día conocer la palabra como muchos la conocen, pero a veces conocer la palabra no es suficiente, no hay que conocer al Dios de la palabra. ¿Cuánto dicen amén? No es simplemente conocer 4 versículos de la palabra o 20 versículos o toda la Biblia completa, si no conoces al autor de la Biblia. Porque hay muchos que saben la palabra pero no conocen a Dios. Como decía Pablo, ¿no? En otro texto dice, para vergüenza vuestra lo digo, algunos no conocen a Cristo, ¿no? Y la mentalidad de Pablo a mí me maravilla, ¿no? La mente y tan sutil, tan fina, ¿no? Podemos decir que tenía Pablo, ¿no? Para escribir todas estas cosas, ¿no? Y estas palabras que él nos habló, ¿no? Y lo siguiente se encuentra un poco más adelante, el verso 12 al 14 del capítulo 3 dice, ya sabemos, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Cómo me gusta este texto, ¿no? Siempre nos habla de la salud mental que tenía Pablo, porque es necesario llegar hasta lo último de nuestras vidas para que, y qué bien, ¿no? O sea, de esa forma, ¿no? Qué sano, ¿no? Estaba Pablo, ¿verdad? Para decir, cómo era su estado, ¿no? Y cómo estaba realmente, ¿no? Yo mismo, dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, ¿no? Qué importante es la humildad. Decía, no, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, ¿no? Y dejo atrás y estimando lo que queda atrás, ¿no? Y prosigo a la meta, ¿no? Y sé dónde tengo que llegar, ¿no? En primer lugar dice, olvidando lo que queda atrás. ¿Cuántas cosas en la carrera
de Pablo, en el ministerio de Pablo, ¿verdad? Le habían dejado quizás una huella, una marca, una herida, ¿no? Situaciones negativas, ¿no? Como las que un día expresó también cuando olvidar lo que había sucedido no atrás, y que tenía muchas cosas para poder estar un poco, en cierta manera, apesadumbrado o quejándose, o no sé, o murmurando. Pero en 2 Timoteo no me quiero extender en esta parte. Nos habla de que, algunos dicen me han desamparado, Alejandro el caldedero me ha causado muchos males, dice, y en un versículo dice algo muy curioso y muy fuerte, dice, en mi primera defensa, dice, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Dice, no les seas tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado, dice, de la boca del león. Amén. Decía, no se lo tomes en cuenta, decía Pablo. A veces nos hacen una pequeña ofensa y hay amigo hasta que la olvidamos, hasta que dice, no se los tengas en cuenta. Pablo no quería tener en su mente nada que le aprisionara, que le atormentara, que le trajera estar resentido de alguna manera, ¿no? Decía, no se lo voy a tener en cuenta, me ha abandonado, me ha traicionado, se ha vuelto contra mí, no sé, pero no se lo tengas en cuenta, y le decía al Señor, ¿no? Entonces, yo quiero estar limpio, Señor, y que tú, Señor, no me ayudes a olvidar todo aquello que ha sido negativo o que ha podido no producir cierta negatividad en mi vida, ¿no? Amén. Entonces, vamos avanzando. Filipenses, en el capítulo... Hay que olvidar a veces... hay que olvidar tanto lo bueno como lo malo, lo positivo como lo negativo, ¿no? Porque si tú te acuerdas demasiado de lo positivo, te vas a poner nostálgico, ¿no? El otro día alguien me venía y me decía, pastor, estoy nostálgico, y es un pastor, ¿no? Y decía, ¿estás nostálgico de qué? Pues bueno, pues de que yo hace 20 años pastoreaba una iglesia y no sé qué, no sé cuántos, y hoy, bueno, pues... Mira, no digas nunca cualquier tiempo pasado fue mejor, dice la Biblia, ¿no? Estás nostálgico, eso no es de Dios, eso es del diablo. La nostalgia no es buena, no es positiva, eso te roba la alegría, ¿no? Y Pablo quería estar limpio de eso, ¿no? Y no solamente de los éxitos, sino también de los fracasos, no solamente de lo bueno, sino también de lo malo, ¿no? Estar libre de todo eso, o sea, porque él tenía un objetivo y era extenderse a lo que está por delante. Amén. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Filipenses 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Aquí está diciendo, vamos a gozarnos, vamos a regocijarnos y vamos a volver a gozarnos, ¿no? Vamos a gozarnos de la salvación, vamos a alegrarnos, ¿no? No vamos a dar lugar al diablo, no vamos a permitir. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y Pablo decía, el Señor está cerca, ¿no? Y no creo que lo dijera porque hablando de la venida de Cristo y hablando de la segunda venida de Cristo y Maranata, Cristo viene y todo esto, no. Yo creo que él lo decía porque sentía la cercanía de Dios a su vida. Amén. Y por eso decía, el Señor está cerca de mí, está próximo. No que el Señor viene a buscar a la iglesia y que el Señor un día volverá. No. El Señor está cerca, está a mi lado, está conmigo en mis prisiones, está cerca. El Señor no me ha dejado. Él sentía la cercanía de la presencia de Dios. Así que si en esta mañana estás lejos de Dios, pues el Señor te dice, yo estoy cerca. ¿Cuánto dicen amén? Yo estoy cercano a aquellos que me buscan. Yo no me he ido, yo permanezco, yo estoy cerca. El que te has alejado has sido tú. El que te has ido por los caminos
indebidos y te has alejado y del santo mandamiento y de la ley y del mandamiento y de la verdad has sido tú, no he sido yo. Yo nunca me he ido. El Señor nunca se ha ido. A veces digo, no, es que no siento la presencia de Dios, dicen algunos. Es que hace tiempo sentía la presencia de Dios y ahora no la siento. No, el Señor es el mismo, el Señor no se ha ido, el Señor está cerca. ¿Cuánto dicen amén? El Señor está cerca, amén. Por nada estéis afanosos. Sigue la lección, ¿no? Sigue la lección. Por nada estéis afanosos, porque cuando hay afán, ¿qué hace el afán? ¿Te roba qué? Pues te roba la paz, te roba la alegría y te roba todo. El afán es un veneno, es un veneno, porque el afán y la ansiedad son venenos que te roban la alegría y la salud mental, porque no puedes pensar sanamente, ¿no? Porque estás angustiado, estás preocupadísimo, estás afanadísimo, ¿no? Porque esto no funciona, porque esto no sale, porque esto no llega, porque esto no sé qué, porque aquello. Y entonces dice, por nada estéis afanosos, ¿no? Cargados, ¿verdad? Con asuntos, con circunstancias, ¿no? Pero el Señor te dice en esta mañana, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones. Amén. Sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias, porque acción de gracias, ¿no? Esa es la senda de los justos, ¿no? Hay gran voz de júbilo y de salvación en las tiendas, dice en las tiendas de los justos, ¿no? Con acción de gracias, ¿verdad? Hay gran voz de júbilo, dice. No solamente dice hay voz, dice hay gran voz de júbilo y de salvación. Hay gran voz de alegría en la tienda de los justos. Amén. Entonces, hermanos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas, dice, vuestras peticiones delante de Dios. ¿A quién vas cuando necesitas algo? ¿A dónde acudes? ¿Al pastor? ¿A tu padre? ¿A tu madre? Vete a Dios, ve a Dios. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego y acciones de gracias. Amén. ¿Y el Señor escucha o no escucha? ¿Oye o no oye? ¿Responde o no responde? Responde, oye, escucha, responde cuando la oración es justa, cuando la oración está alineada con su voluntad. El Señor no está sordo, Dios escucha, Dios oye. Aleluya. Por lo demás, luego dice, hermanos, todo... Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? En esto pensad. El verso 8 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oísteis, lo que visteis. Está hablando de cosas, 4 cosas, o sea, esto es muy profundo. Dice, lo que aprendiste, si has aprendido algo, ¿ya? Lo que recibiste, si has recibido algo de Dios. Lo que oíste, porque has oído mucho de Dios. Hemos oído mucha palabra de Dios. Y visteis en mí, dice, esto haced. Esto haced. Esto haced. Ese es el camino, ese es el programa que tenéis que seguir. Ese es el evangelio que tenéis. Hay que dejarse llevar por ese evangelio, hay que vivir este evangelio. Este es el evangelio que Dios nos ha dejado, que Dios nos ha enseñado. Y si andamos en este evangelio, pues entonces dice que el Dios de paz estará con vosotros. Y la paz trae alegría, la paz trae gozo, la paz trae reposo, la paz trae descanso, y hallaréis descanso para vuestras almas. Verso 10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que al fin hayáis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estáis solícitos
pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Es decir, no es algo que nace, es algo que se aprende, que es muy diferente. Pablo no había nacido enseñado ya a estar en prisión y a sufrir persecución y a ser azotado y a ser perseguido y a ser vituperado y a ser no sé qué. Es algo que aprendió en el camino, ¿verdad? Pero digo, he aprendido. Dice, por todo y para todo he sido enseñado. Y hay que dejarnos enseñar. Hay personas que no se dejan enseñar. Y el que no se deja enseñar tiene un problema, porque piensa que lo sabe todo y que él es es su propia vela, ¿no? Y no se deja enseñar. Por todo y para todo he sido enseñado, estoy enseñado, así para estar saciado como para tener necesidad. Claro, esto es muy fuerte, ¿no? Y no, así como para tener necesidad, no, he aprendido a contentarme con mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, y por todo y para todo estoy enseñando, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Decía Pablo, todo lo puedo. Bueno, este versículo es el versículo más que todos ponen en las paredes, en los postes, en los vehículos, en la casa, en el cuadro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero hay que tratar de que esto se cumpla en nuestras vidas, de que lo vivamos, no que lo digamos solamente. No es que busque dádivas, decía Pablo, sino que busco vuestro fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Verso 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. ¿Tú lo crees? Mi Dios pues dice, suplirá. Y cuando dice suplir, no está hablando solamente de las cosas para el cuerpo, de las cosas naturales, de la economía, de los recursos, sí también, pero yo creo que va más allá el apóstol Pablo queriendo, aunque aquí está hablando de las ofrendas que había recibido por una parte de la iglesia, ¿no? Y estaba agradecido por ello, y le dice, no es que busque dádivas, no busco vuestras ofrendas, no busco vuestras dádivas, sino que busco fruto, dice que abunde en vuestra cuenta, pero dice, lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado. O sea, le habían enviado algo de algunos recursos, algo seguramente, y entonces estaba agradecido por eso. Pero ese no era su fin, él decía, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme sus riquezas en gloria. Amén. ¿Cuántos están faltos? Pues mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. ¿Te falta alegría? Pues en estos días, si estás falto de alegría, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén.